Finales de 1870, uno de los más infames forajidos del salvaje oeste americano era Billy el Niño, un joven asesino que aterrorizaba Nuevo México. Su vida de delincuente llegó a su fin cuando su amigo de otros tiempos, el comisario Pat Garrett, disparó contra él. Esta es la leyenda del Niño. Pero análisis detallados y nuevas evidencias forenses revelan que su historia es muy diferente. Ocurrieron cosas que se atribuyeron a esa persona. Y eso lo convirtió en alguien irreal. ¿Quién es el auténtico muchacho tras la leyenda? Abrimos el expediente misterio de Billy el Niño. Expediente misterio. Billy el Niño. Nuevo México, al sudoeste de Norteamérica. Ahí estaba la vieja frontera y los relatos del forajido Billy el Niño lo representaban como uno de sus personajes más despiadados. Bob Boswell es aficionado a todo lo relacionado con el antiguo oeste. La leyenda popular dice que mató a 21 hombres, uno por cada año de su vida. Robaba bancos y estaba en los carteles de búsqueda. Se busca a Billy el Niño, vivo o muerto. Decían que iba por la calle provocando a la gente, pero por supuesto eso no era cierto. Y de hecho ni siquiera se llamaba Billy, sino Henry McCarthy. Henry McCarthy y Henry Antrim eran los nombres familiares. William Billy Bonney y el Niño son los alias que utilizaba. La conservadora Elise Gomber ha averiguado que la confusión no solo está en su nombre. Sabemos con seguridad que Billy solo mató a 4 personas. Parece ser que hay 2 mitos distintos. Uno lo representa como un héroe romántico, un osado forajido, y el otro como un asesino frío y despiadado. En realidad su vida es un misterio. Frederick Nolan es un experto mundial en Billy el Niño. No sabemos dónde nació, no sabemos quién era su padre, ni dónde pasó los 12 primeros años de su vida. Pero apareció en los registros históricos cuando fue arrestado por robar ropas de una lavandería a la edad de 15 años, en 1875. Sabemos que se metió en problemas y que tuvo que irse al condado de Lincoln. Pero aún no era nadie, solo un muchacho a caballo con una pistola que buscaba dinero. El niño se vio envuelto en un conflicto en Lincoln, Nuevo México, donde fue acusado de criminal y asesino y sentenciado a muerte. Pero los sucesos que lo llevaron a ese extremo no terminaron ahí. Él no pensaba si hacía bien o mal, si era bueno o malo. Solo trataba de conseguir dinero. Los verdaderos problemas empezaron cuando el niño conoció a un inglés llamado John Tunstall. Tunstall dirigía una tienda y un rancho ganadero. Dio trabajo a Billy en el invierno de 1877. Pero en la ciudad había una tienda a la que hacía la competencia. Los propietarios eran 2 prósperos socios, Lawrence Murphy y Jimmy Dolan. Tuvieron el monopolio durante una década. Y la mayoría de la población del condado estaba endeudada con ellos. El condado de Lincoln estaba en la frontera con el Nuevo Mundo. Las expectativas eran muy buenas. Si un comerciante tenía la exclusividad de un negocio, su riqueza y poder crecería cuando la región se estabilizara. Drew Gomber es experto en la guerra del condado de Lincoln. Cuando John Tunstall llegó a Lincoln, entró en competencia con la empresa de Murphy y Dolan. Era el primer competidor que tenían. Y eso no les gustó.
En la década de 1870, las reglas en la frontera norteamericana eran totalmente distintas a las de la etiqueta inglesa de Tunstall. El condado de Lincoln tenía la misma superficie que Irlanda y tenía un sheriff. Y al único sheriff no le importaban los intereses de Tunstall. Murphy y Dolan controlaban más o menos al sheriff Brady. Influenciado por Dolan, el sheriff Brady montó un grupo para arrestar a Tunstall y acabar con la amenaza de la competencia. Por supuesto, el inglés procedía de la civilizada sociedad victoriana y probablemente ni siquiera pensó que intentarían matarle. Tal vez atemorizarle, pero no matarle. Porque en definitiva, solo se trataba de una tienda. El 18 de febrero de 1878, el grupo mató a Tunstall. Y el asesinato del inglés fue la circunstancia que convirtió a el niño en un bandolero. Para averiguar por qué, Drew Gomber investiga el lugar donde fue tiroteado Tunstall. Tunstall venía de su rancho, venía por ahí, y los asesinos venían por donde yo he llegado. Según dijo el grupo de Murphy y Dolan, Tunstall sacó su arma e intentó resistirse al arresto. Para la ley de la frontera estaba justificado que dispararan, pero Gomber no está de acuerdo con la versión que dio el grupo. Lo sabemos con certeza. Eso no fue lo que pasó. Seguro que Tunstall no habría arriesgado su vida resistiéndose. En mi opinión, la muerte de Tunstall fue un claro caso de asesinato. En el condado de Lincoln, eso era un nuevo fenómeno. En la época había un gran porcentaje de muertes en lugares como este. Pero si se disparaba contra un hombre desarmado, toda la comunidad estaba firmemente convencida de que había que hacer algo. Pero el sheriff estaba al lado de los asesinos, y los hombres de Tunstall se ocuparon del asunto con sus propias manos. El niño se unió a ellos y no era un pistolero despiadado, sino un joven de 18 años que buscaba venganza por la muerte de su patrón. Era un condado en el que era difícil sobrevivir solo. El muchacho dijo: "Es la única persona que me ha tratado como a un ser humano y estoy de su parte". La banda se llamó Los Reguladores, y su propósito era llevar ante la justicia a los asesinos de su jefe. Y así empezó la guerra del condado de Lincoln. Tuvo lugar desde febrero a julio de 1878, y entonces fue cuando el niño se hizo famoso y empezó su caída. Las investigaciones actuales demuestran que sus actos fueron muy distintos a lo que cuenta la leyenda. El niño no lideraba a los reguladores. El chico estaba con aquellos hombres. Hay que tener en cuenta esto, que solo era un niño. Era inteligente y sabía mantenerse vivo, pero no era famoso. Entonces no era famoso. No era el líder, pero formaba parte de la banda. Lo curioso de esta historia es que Billy el niño estaba con algunos tipos muy duros, pero sabía cuidar de sí mismo. Los reguladores no eran forajidos al principio de la guerra. Dadas las circunstancias de la muerte de Tunstall, se les concedió una posición legal y potestad para arrestar a los asesinos. El grupo que mató a Tunstall estaba autorizado por el sheriff y los hombres que los perseguían estaban autorizados por las autoridades del condado. Eran dos grupos legales que luchaban uno contra otro. ¿Cómo podían arrestarse entre sí? Una emboscada fue lo que marcó la vida de Billy el niño. Formaba parte del grupo que mató al sheriff Brady casi 2 meses después de la muerte de Tunstall. Drew Gomber ha recopilado las acciones de los reguladores y Billy el niño. Pasaron la noche en la tienda de Tunstall y a la mañana siguiente, mientras desayunaban, uno de ellos miró por la ventana y vio al sheriff Brady y a 4 de sus hombres que caminaban por la calle. Alguien tuvo la brillante idea de decir: disparemos al sheriff y así minaremos la moral de sus hombres.
Los reguladores se apostaron detrás de una puerta que había entonces aquí. Y en aquel momento, el sheriff Brady y sus hombres se encontraban donde está ahora la iglesia. Los reguladores abrieron fuego, y Brady y sus hombres cayeron en la emboscada más tonta de la guerra del condado de Lincoln. De los 4 ayudantes del sheriff Brady solo dieron a 2. Sin embargo, Brady fue alcanzado por unas 16 balas. Cuando cayó al suelo ya estaba muerto. Los reguladores habían ido más allá de su idea inicial de arrestar a los hombres que habían asesinado a Tunstall. Se revocó su legalidad. La guerra se convirtió en un tiroteo sangriento y los reguladores quedaron atrapados en una casa en llamas de Lincoln. Esa batalla de 5 días fue probablemente la peor y la más dramática de todas las que tuvieron lugar. Durante esa batalla, el niño dio el primer paso para convertirse en un bandido legendario. La situación era desesperada, y en ese momento el niño se puso al mando por primera vez. El niño dividió el grupo en 2 partes para despistar a los que disparaban, lo que permitió que algunos pudieran escapar. Cualquiera que diga que Billy era un cobarde no sabe lo que dice, porque él y sus 4 voluntarios salieron por la puerta de atrás de la casa de McSween bajo una lluvia de proyectiles. Oficiales veteranos del ejército que estaban presentes calcularon que solo aquella noche se dispararon unas 2000 balas. El tiroteo fue tan intenso que huyeron por la ladera, cruzaron el río y se ocultaron tras los árboles del otro lado. El niño sobrevivió, pero murieron muchos de sus compañeros. La guerra había terminado. Los reguladores que quedaban fueron declarados forajidos y asesinos. El niño tuvo que huir. A pesar de la romántica imagen de Billy el bandido, él no deseaba esa vida. Intentó redimirse regresando como si fuera un ciudadano respetuoso con la ley. Billy quería rehabilitarse. Se le presentó una oportunidad cuando se nombró un nuevo gobernador pocos meses después del final de la guerra. El nuevo gobernador, Lew Wallace, declaró una amnistía para cualquiera que hubiera luchado en la guerra del condado de Lincoln. La investigación de una serie de cartas antiguas, de las que hemos obtenido copias, revelan un trato secreto con Lew Wallace. Un trato que implicaba el indulto para los crímenes del niño. En una carta al gobernador de Nuevo México, el niño decía: «Estimado señor, me he enterado de que ofrece usted una recompensa de $1000 por mi cadáver. Si me permitiera hablar con usted, creo que podría convencerle de que puedo serle de utilidad si me ayuda». El niño no era el más buscado de Nuevo México y estaba en el puesto 14 de la lista de Wallace. Wallace necesitaba limpiar Nuevo México y aceptó la oferta de ayuda del otrora forajido. Wallace dijo, o se dice que dijo: «Si haces lo que prometes, te liberaré y llevarás el indulto en tu bolsillo». El trato estaba hecho. El niño se presentó ante el tribunal y declaró como testigo contra la banda de Murphy y Dolan. Pero el plan no salió como se había acordado. Wallace había subestimado a los políticos de Nuevo México. No creo que no conociera los límites o el alcance de su poder. Le dijo el fiscal del distrito que no procesara a Billy el niño, y el fiscal le contestó: «No puede decirme eso. Usted no forma parte del sistema judicial». Nunca llegó el indulto. El niño fue juzgado, condenado por el asesinato del sheriff Brady y sentenciado a morir en la horca. No se había acusado a ningún componente de las bandas en conflicto, ni de los Murphy y Dolan, ni de los reguladores. El niño fue el único. Creo que Billy fue el único condenado de las bandas del condado de Lincoln, porque él fue el único que se quedó en la zona. Le pareció muy injusto ser el único condenado, en lo que estoy totalmente de acuerdo.
Sin embargo, era culpable porque estaba en el grupo de los que habían disparado. Justa o injustamente, el niño se enfrentaba a la horca. Creo que Billy se dio cuenta de que Wallace no iba a mantener su parte del pacto y de que estaba en un callejón sin salida y tenía que escapar o morir. La fuga del niño en abril de 1881, 2 años después de su trato con Wallace, fue su primer gran paso hacia la fama. Lo que hizo fue increíble. Engañó al verdugo, mató a los 2 guardias y escapó. La noticia apareció en el New York Times y en ese momento sabemos que en realidad fue cuando nació Billy el niño. Esa lucha por la libertad es lo principal de la leyenda del niño. Y en gran parte, el mito nació del relato de uno de los sucesores de Brady, el sheriff Pat Garrett. Pat Garrett era un excazador de búfalos procedente de Texas. La relación de Garrett con el niño ha sido objeto de grandes controversias. Hay un mito sobre Pat Garrett. Se dice que Pat y Billy eran muy buenos amigos. Seguramente se conocían, pero no creo que fueran íntimos. Incluso aunque no estuvo presente en el momento de la fuga, se aceptó y se dio por buena la versión del relato de Garrett. Dice que llevaron al niño a las letrinas y escapó cuando regresaban. Corrió delante de su carcelero, James Bell. Subió las escaleras, entró en la armería y cogió una pistola. Bell llegó al pie de la escalera y Billy le disparó. Bell cayó y murió allí mismo. Garrett dijo que el niño mató con la pistola al otro carcelero, Bob Ollinger, y que cundió el pánico en Lincoln cuando escapó. Este extraordinario relato es el que creó su leyenda de despiadado asesino que mató a los 2 ayudantes en un caso claro de asesinato. Pero hay evidencias que sugieren que en el relato de Garrett hay errores. Yo creo que Pat desvirtuó la verdad para hacer parecer a Billy más despiadado de lo que era. Basándose en los análisis de la prisión donde tenían a el niño, un antiguo agente federal, Steve Siderwall, cree que la muerte de Bell no fue un asesinato y que Garrett mintió. En el relato que Pat Garrett hace de la fuga de Billy el niño y el asesinato de Bell, dice que Bell estaba en los escalones de abajo. Sin embargo, Siderwall ha descubierto pruebas que contradicen esa historia. Ha buscado información en archivos de la época y ha utilizado un producto químico llamado luminol, usado por los forenses. Adquiere un tono azulado brillante en contacto con ciertas sustancias, y una de ellas es la sangre. Incluso puede detectar sangre seca de hace 100 años. Los análisis hechos en la prisión han dado un resultado positivo arriba de la escalera, y Siderwall cree que es sangre. Con esta nueva prueba, cree que Bell no estaba al principio de la escalera, sino arriba. El niño se volvió con la pistola, la amartilló y apuntó a Bell. Bell estaba unos escalones más abajo. Avanzó y cogió la pistola así, que entonces apuntaba directamente a su cuerpo. El niño se asustó, retrocedió unos pasos y cayó. Y en ese momento sus músculos se tensaron y la pistola se disparó. Hirió a Bell y cayó. Siderwall cree que mató a Bell en defensa propia, y no es el único que lo cree. Creo que Billy y Bell lucharon, que Billy tuvo que matar a Bell para que éste no le matara a él, y que intentó escapar para salvar la vida. Le esperaba la horca y yo habría hecho exactamente lo mismo. El niño dijo casi inmediatamente que estaba arrepentido. Billy dijo que se sentía mal, que su intención no había sido matarle. Sin embargo, la muerte del otro carcelero, Bob Ollinger, no es tan fácil de justificar. El niño atravesó el despacho de Garrett, cogió una escopeta y luego corrió hasta una ventana que estaba abierta. El arma estaba martillada cuando se asomó a la ventana.
Ollinger estaba cerca, donde hoy está el Hotel Wortley. Pero cuando oyó el disparo que alcanzó a Bell, corrió hacia la prisión. Miró hacia arriba y vio que el niño estaba en la ventana y que llevaba una escopeta. El niño le disparó y lo mató. Creo que Ollinger pudo haber matado a Billy si hubiese tenido oportunidad de hacerlo. No habría tenido más remedio. El relato de Garrett sobre los asesinatos no es cierto. Las acciones del niño son las de un hombre desesperado y no premeditadas, pero aún así fue un asesinato. El niño desapareció de la ciudad, lo que añadió más misterio al caso. Cuando Billy escapó de la cárcel de Lincoln, nadie hizo nada por detenerlo. Pat dijo que se debía a que Billy el niño tenía aterrorizada a la población, pero yo no creo que fuera por eso, sino porque tenía muchos amigos. Estuvo 1 hora buscando un caballo y se despidió de todos. Todo el mundo lo vio. Pasó 1 hora. Y eso es sorprendente. Esa aparente popularidad y la fuga crearon una leyenda, la de Billy el niño. Lógicamente, el suceso apareció en los periódicos locales. No hablaban de otra cosa. Y también en los periódicos de las poblaciones cercanas, que a su vez lo hicieron llegar a las publicaciones nacionales. Y de repente, ese desconocido se convirtió en alguien. Y las revistas y las publicaciones sensacionalistas también extendieron su leyenda. Los novelistas escribieron sobre él las aventuras más fantásticas. Y Billy el niño se convirtió en una entidad. Era casi como una marca. Billy el niño se convirtió en un gran negocio. Pero el hecho es que seguía siendo un convicto por asesinato. Su muerte por un método u otro era inevitable. En Fort Sumner, a unos 200 kilómetros del noroeste de Lincoln, Pat Garrett mató al niño, exactamente 11 semanas después de haberse fugado de la cárcel. La muerte del niño no impidió que el mito siguiera creciendo. Su muerte en plena juventud ayudó a perpetuar la leyenda de Billy el niño. Ocurrieron cosas que se atribuyeron a esa persona. Y eso lo convirtió en alguien irreal. Las investigaciones modernas confirman la verdadera historia del niño. Un joven pistolero metido en una guerra de bandas que reaccionó a lo que ocurría a su alrededor. Las cosas no le fueron bien, principalmente porque tomó decisiones, y esas decisiones las tomó cuando aún no era un hombre, sino que era un muchacho. Billy el niño, un asesino, de eso no hay duda, pero no el más buscado del salvaje oeste.